todos o a todas. Muchas gracias, Elena, y un saludo también especial a Laura Losana, que somos amigos desde hace mucho tiempo, y Laura además es una excelente agente literaria. A lo mejor veis que estoy de pie. Soy profesor y no puedo evitarlo, y las clases suelo darlas de pie. En este caso, aunque sea una charla entre amigos, pero también me gusta estar de pie. Está uno como más despejado. Como decía Elena, pues todo esto empezó, esta charla que luego se convirtió en un libro, empezó cuando un día pregunté inocentemente a mis alumnos, mis alumnos primero de Económicas y de Derecho, Universidad de Navarra, les pregunté, ¿vosotros entendéis el mundo en el que vivís? Y ante mi sorpresa, la mayoría me dijeron, pues la verdad es que no lo entendemos, no mucho. Y todos los años me respondían lo mismo. Hice esa pregunta a la generación, a gente de la edad de sus padres o de sus abuelos. Y también ante mi cierta sorpresa, muchos de ellos dijeron, pues esto no hay quien lo entienda. Como mi asignatura era antropología filosófica, pues digamos que desde ahí sí se puede dar una respuesta a por qué el mundo en el que vivimos es tan complejo. Porque mis alumnos tenían razón. El mundo en el que vivimos es, como dice uno de mis amigos, es muy emocionante, queriendo explicar eso. Les puse una metáfora, una imagen deportiva para que lo entendieran. Les expliqué que el mundo actual es como una cancha, un terreno de juego, donde en lugar de haber dos equipos, hay muchos equipos. Y en lugar de jugar a un deporte bien conocido, pues están jugando a no se sabe qué, porque no se sabe qué reglas usan, no hay reglas, pero lo que está claro es que cada uno va a lo suyo. Lo suyo es una parte de la tarta, y la tarta es el poder político, el poder económico, el poder cultural. O sea, cada uno va a lo suyo. Una vez dicho esto, les dije, muchachos, estos equipos son las ideologías. La siguiente pregunta fue, ¿sabéis cómo se puede definir ideología? A ellos les sonaba que las ideologías son filosofías, pero no sabían exactamente por qué todas las filosofías no son ideologías. ¿Hay alguien que está por ahí? ¿Se oye un rumor de fondo o alguien que está conectado? Si puede apagar el micrófono, casi mejor. Entonces les expliqué que las ideologías no existen hasta el siglo XVIII, ni siquiera existe la palabra. Y no existen porque por primera vez nacen unas filosofías que lo que quieren no es entender el mundo, sino cambiarlo. Y cambiarlo rápidamente y a fondo. En historia, un cambio rápido y a fondo se llama técnicamente revolución, porque si no sería evolución, desarrollo. Por lo tanto, las ideologías se pueden definir en dos palabras. Son filosofías revolucionarias. El problema de las revoluciones es que exigen un precio a veces muy elevado. La mitad de esas revoluciones van a ser violentas, va a morir muchísima gente. No han merecido la pena. Y la otra mitad de esas revoluciones, pues pueden ser culturales, no violentas, pero también son muy traumáticas. La tercera pregunta que les hacía en clase es, ¿sabéis cuántas ideologías hay? Y es una pregunta difícil, porque hay gente que tiende a pensar que, bueno, no sabían. Alguno me dijo que habría cientos o miles, ¿no? Por fortuna no hay tantas. Y les expliqué, bueno, ahora lo vamos a ver, las que hay en la siguiente imagen. Esta imagen que estáis viendo está escogida con toda la intencionalidad para poner tiene, digamos, el romanticismo de lo que es el océano, el mar, unos barcos, en este caso submarinos, pero lo que quiero representar es que las ideologías no son productos neutros, pacíficos, sino que son, en este caso es un arma de destrucción masiva, es la flota de submarinos nucleares china. Entonces las ideologías son en muchos casos violentísimas. Bien, o sea que hay que saber con qué estamos tratando. La siguiente diapositiva ya es en referencia a la anterior pregunta, es la foto de familia de todas. Y son las que hay. Están todas las que son y son todas las que están. No hay más. Bueno, podríamos
alguno podría decirme, oiga, y no sé, el transhumanismo, por ejemplo, que no aparece ahí. Bien, hay diferentes cuestiones que están naciendo y que se están cocinando, pero están en germen, son pequeñas. No se sabe si van a fraguar o no van a fraguar. Por lo tanto, solo he escogido las 12 que son muy claras. Y no nos detenemos en esta imagen porque vamos a dedicarle a cada una de las ideologías unos minutos. Es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué son revolucionarias? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Bueno, pues todas lo que quieren cambiar es el presente, quieren cambiar el mundo en el que vivimos, porque no les gusta. Y la primera ideología, que es la Ilustración francesa, pues nada menos que lo que quiere cambiar es el antiguo régimen, que es la forma político-social, económica que se había dado Europa para organizarse cuando cayó el Imperio Romano. O sea, el antiguo régimen va desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa. Por lo tanto, son muchísimos siglos. Son más de 1000 años de organización social con muchos logros a su favor, porque fue una sociedad que consiguió acabar con la esclavitud antigua, la esclavitud romana o griega. Fue una sociedad que inventó la universidad. En la universidad nace la ciencia. No estaríamos aquí, no sería posible el primer mundo si la Edad Media no hubiera inventado la universidad y la ciencia, junto con otras muchas cuestiones muy interesantes. Pero también, como toda sociedad, tiene sus problemas o sus cosas mejorables. En este caso, es una sociedad sin mucha libertad, donde no hay mucha libertad de movimientos, no hay mucha libertad de pensamiento, no hay mucha libertad de expresión. Es una sociedad muy dominada desde arriba por dos grandes poderes que además están aliados, la corona y la tiara, el trono y el altar, o sea, el papado y el rey, que han jugado una función histórica importantísima durante muchos siglos, pero que a lo mejor con el tipo de sociedad en la que estamos viendo ya se podía abrir un poco la mano, ¿no?, en ciertos derechos y libertades. El antiguo régimen es una sociedad donde viven bien los privilegiados, que son un 2% de toda la sociedad, y viven no tan bien y a veces muy mal el pueblo llano, que es sobre el que recaen los impuestos. Cuando hablamos de privilegios, hablamos de dos tipos de privilegios: los jurídicos, porque la ley no es igual para todos, y los económicos, porque solo pagan impuestos el pueblo llano. Todos los nobles están exentos. Bien, es una pena que esto no sea una clase normal para que ustedes puedan levantar la mano, hacer preguntas sin interrumpir, porque no me importa nada las interrupciones, pero como hay que ceñirse a este modelo, alguien tiene que apagar su micrófono, por favor. Para entender una realidad compleja y variada es bueno saber los puntos en común de todas esas cuestiones diferentes. En este caso, ¿qué tienen en común todas las ideologías? Pues más o menos estas tres cuestiones. Todas te prometen un mundo feliz, por el camino de la revolución social, por el camino de la igualdad, por el camino de la libertad, por el camino de la libertad sexual. Cada una levanta una bandera y te prometen una utopía. Como su nombre indica, la utopía pues no existe. El mundo feliz es imposible. No estamos hechos para eso y no tenemos la receta y no podemos. Pero hay mucha gente que se lo cree y se creen que merece la pena dar el paso siguiente, que es el precio de una revolución social o política. El tercer elemento común de todas las ideologías es que es una visión de la vida, una visión del mundo, una filosofía, una cosmovisión materialista, que es una forma también elegante de no decir que es una visión anticristiana. Esto es bueno saberlo. Y todas las ideologías, salvo algún nacionalismo y salvo algún liberalismo, son materialistas y son anticristianas porque todas descienden de la Ilustración francesa, que era radicalmente, más que pensar en lo que es la enciclopedia o quiénes son algunos de sus intelectuales más importantes, como todos los enciclopedistas, Diderot, d'Alembert
Voltaire. Bien. Es muy interesante que el pintor francés más importante del romanticismo, Delacroix, pinte este cuadro, La libertad conduciendo al pueblo, para hacernos idea de realmente de qué nos están hablando. Fijaros el precio de la revolución. Pues ¿qué está pisando la libertad? Está pisando heridos y cadáveres. ¿De quién? ¿De enemigos de los franceses? O sea, de ingleses o austriacos o españoles. No, son los propios franceses los que están ahí muertos o heridos. Es decir, ese es el precio de una revolución. Y es muy bueno que lo cuente un protagonista. Lo mismo que Dickens. Yo vengo de... hemos estado haciendo la compra. Marichu, apaga el micro porque... por favor, Marichu, apagar el micro. Ay. Gracias. También es importante que Charles Dickens, que es contemporáneo de la Revolución, pero en Inglaterra, perdón, no es contemporáneo, es posterior, pero cuando escribe una novela, Historia de dos ciudades, te está contando la historia de París y de Londres en 1789, el año del comienzo de la Revolución, y compara perfectamente cómo... ¿Para pagar deudas de tu tío? Para pagar cosas. Para pagar cosas. Y esos 4.000 euros de los que se hablaba también eran para pagar cosas. Sí, Canales no miente. Yo la información que tengo es que, pues que sepamos que la chatarra que ha movido... ¿Has movido 7 camiones? 14. Os voy a pedir, por favor, que apaguéis los micros porque aunque yo los puedo apagar, no llego. Muchísimas gracias. Asun Corrales, por favor, y Eva, gracias. Gracias, Elena. Decía que Dickens compara la situación de dos capitales europeas, París y Londres, el año 1789. Y pone de manifiesto cómo París es una ciudad patas arriba, está tomada por la comuna, donde es peligroso la vida, donde la gente muere, mientras que Londres es una ciudad pacífica y tranquila. Es interesante leer novelas como esta. Cuando uno se pregunta los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y uno ve un cuadro como este, 1808, 3 de mayo, la Moncloa, dice, bueno, ¿de qué libertad me está usted hablando? ¿Y de qué igualdad y de qué fraternidad? Los propios franceses podían hacerse esa pregunta, porque claro, la revolución provoca una guerra civil espantosa en el norte, en el noroeste, en la Vendée. Libertad, igualdad, fraternidad y guillotina. Y en el momento en que metes la guillotina se acabaron las otras tres. Bien, pues este es Napoleón para estudiar toda esta problemática, en concreto la Revolución Francesa, hay un libro buenísimo que se llama El antiguo régimen y la revolución, de Alexis de Tocqueville. Además, por el mismo precio, es historia comparada entre Francia, Inglaterra y Alemania. El segundo libro que suelo recomendar a todos mis alumnos es La historia de las ideas contemporáneas, Mariano Facio. Es un libro de texto para universitarios y aunque se titula Ideas contemporáneas, en realidad son ideas modernas y contemporáneas, porque empieza en el Renacimiento, o sea, desde el siglo XV y XVI. Es un libro interesantísimo. Cuando preparas una clase y un tema con mucha intensidad y el tema es tan apetitoso y tan variado como este, pues acaba sacando un libro como este, El mundo de las ideologías. Y el libro, a su vez, sigue proporcionando y provocando conferencias, charlas. La segunda ideología es la masonería. Realmente no es una ideología, pero es una organización
que está al servicio de una ideología como la Revolución Francesa. Así como tiene el mismo espíritu, exactamente lo mismo. De hecho, aunque no todos los revolucionarios franceses son masones, todos los masones son ilustrados. La masonería, como sabéis, empezó siendo una asociación cristiana de obreros, de albañiles, que es lo que significa la palabra masón, medieval, un gremio que nació en el siglo XII, pero se refundó y cambió por completo su estructura y sus fines en el siglo XVIII, en concreto en Inglaterra, las constituciones de Anderson. Y de esa refundación lo que surgió es una sociedad secreta que lo que quiere es manejar el poder, manejar los hilos del poder en la sombra. La masonería se diferencia de todas las ideologías en que es secreta. Las demás ideologías, digamos que pueden actuar clandestinamente a veces, pero normalmente acceden al poder montando un partido político. Y con los votos que consiguen, o sea, los ecologistas montan un partido político, las feministas montan un partido político, los nacionalistas montan un partido político, los marxistas, tal. Pero la masonería no monta ningún partido político. Entonces, ¿qué hace? Infiltra a todos los demás. Por ejemplo, en la Segunda República Española, el Parlamento que salió de las elecciones, el 47% de los parlamentarios eran masones. Entonces, claro, esto es una auténtica barbaridad. Entonces, es un dominio absoluto y es, por supuesto, tener un Estado dentro de otro Estado, porque un masón debe a la masonería, a su organización, una obediencia superior. La masonería está por encima de su religión, de su familia, de su empresa, es decir, está por encima de todo. Entonces, por eso es tremendamente peligrosa. En España hay varios especialistas en esta cuestión. Por ejemplo, el que fue ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva. Está Alberto Bárcena. Está César Vidal, el periodista. En concreto, escogí este libro no porque sea el mejor, sino porque quizá es el más breve y el que mejor escrito está y el más claro. Bien. Voy a contar una pequeña anécdota simpática que cuenta un conferenciante norteamericano. Hay dos peces recién nacidos que van nadando y se cruzan con un pez más grande que les saluda. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal está el agua? Los peces pequeños se miran extrañados y uno le pregunta al otro, ¿qué es el agua? Si tú preguntas a uno de tus hijos, a uno de tus nietos, qué es el positivismo, pues, o muchas de las ideologías te pueden poner cara de asombro y decir, pues es que no tengo ni idea, es que no me suena ni la palabra. Y sin embargo, es el aire que ellos respiran, el alimento, lo que les nutre desde que se levantan hasta que se acuestan. O sea, lo que hay en sus canciones, en las canciones, en la música que oyen, en los programas de televisión que ven, en los libros de texto que estudian, en todo. El positivismo, como sabéis, es una cosmovisión, o sea, una filosofía fundada por un francés que es hijo directo de la Ilustración. Ya estamos en la primera mitad del siglo XIX y tiene como tres grandes ramas. Por eso, sin saber exactamente cómo representarlo en una imagen, cuando se me ocurrió lo de las tres ramas, dije, ya está, un tronco enorme. Un positivismo científico que dice que la verdad es lo que dice la ciencia, o sea, que fuera de la ciencia no hay nada que sea verdad, hay superstición. Y por supuesto, la religión es la mayor superstición. Positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría, y positivismo jurídico, justo es lo que establece el legislador. Las tres afirmaciones a una persona no muy formada le pueden parecer pues correctas, entre otras cosas porque también vivimos en ese mundo positivista, pero las tres son radicalmente falsas y muy peligrosas, claro. Si uno dice que justo es lo que establece el legislador, pues
están perdidos los débiles, porque, bueno, si la ley dice que los negros deben de ser esclavizados, pues si la ley dice que la ley alemana dice que los judíos pues, deben de ser perseguidos y llevados a campos de concentración, a Hillary Clinton en campaña, cuando perdió las elecciones hace 4 años, le preguntaron, estaba a punto de aprobarse en Estados Unidos una ley que permitía a las mujeres abortar hasta el segundo antes de dar a luz, diciendo que el embrión nunca es un niño, nunca es un ser humano. A Hillary le preguntaron constantemente la misma pregunta, oiga, ¿el embrión es un ser humano? ¿El embrión es un niño? Y la respuesta de Hillary era siempre la misma y exquisitamente positivista. Un niño es lo que dice la ley. Bien. ¿Solo existe lo que vemos? Pues esto da, por supuesto, para una clase entera de filosofía y, de hecho, le dedico mucho tiempo cuando tengo alumnos delante. Entre otras cosas, hay que empezar diciendo que todos los métodos de investigación científica son incapaces de averiguar qué está pensando un solo ser humano. No solo un solo ser humano, sino los 7.000 millones de seres humanos. O sea, ningún, como digo, método de investigación científica es capaz de averiguar qué piensas tú, qué pienso yo. Pero no solo eso, sino también qué sentimos en la doble acepción de la palabra sentir. Sensación, si yo ahora mismo siento frío o calor, y sentimiento, si yo me siento alegre o triste o eufórico o tengo envidia o tengo celos o yo qué sé. Pues eso, ya digo, no hay ningún instrumento científico que permita averiguar eso. Y claro, desconocer eso es desconocer mucho. Por lo tanto, la ciencia tiene unos límites muy claros y unos límites muy grandes. Le está vedado mucho. Bien, eso hay que saberlo. Junto con otras muchas cosas que no voy a explicar por falta de tiempo. Respecto a las siguientes ideologías, si ponemos el acento en la libertad de la Revolución Francesa, nos sale el liberalismo. Si ponemos el acento en la igualdad, nos sale el socialismo. No es que ambas ideologías sean producto directo de la Ilustración francesa, pero tienen una gran conexión y es bueno conocer esa conexión. El mundo de la revolución industrial es un mundo generado por ambos sistemas y un mundo lleno de posibilidades, pero muy problemático, pasa unas facturas importantísimas. Si yo os pregunto qué imagen tenéis de Londres, pues todos tenéis en la cabeza pues el puente sobre el Támesis, la torre, el Parlamento, o sea, ese edificio neogótico tan bonito, un mundo muy limpio, muy pacífico, muy ordenadito. Pero en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a la vuelta de la esquina de ese mundo tan ordenadito, te encontrabas con esta foto, ¿no? Esta imagen. Eso es lo que tenías. Ese era el Londres, el centro de Londres, además. Un mundo, una ciudad insalubre que también describe perfectamente Dickens en casi todas sus novelas. Para entender de qué estamos hablando, es bueno a veces ver ciertas películas o leer ciertas novelas. Por ejemplo, Las uvas de la ira, protagonizada por Henry Fonda, pues es una maravilla. Aunque ya no estamos hablando del 19 en Inglaterra, que es donde nace la Revolución Industrial, sino de Norteamérica a principios del 20, durante el crack del 29. Pero es la misma situación, la misma. Y podemos ver pues esta película que todos habéis visto seguro, Qué verde era mi valle. Además, eso es Escocia y la minería en Escocia. O sea, justamente porque la revolución industrial tiene todo que ver con la minería y con la industria textil. Y además, Inglaterra. Y tiempos modernos. Cuando le contaron a Chaplin qué es lo que estaba pasando en su propio país, cuando, por ejemplo, muchos jóvenes se iban del campo atraídos por el señuelo de
una riqueza que nunca iba a llegar, de las grandes ciudades, por ejemplo, en Detroit, y se empezaban a trabajar en las multinacionales del automóvil, en ruedas en cadenas de montaje, que al poco tiempo acababan esos jóvenes pues, con enfermedades mentales y con enfermedades físicas. Chaplin se quedó tan impresionado que dijo, esto lo tengo yo que contar y denunciar en una película. Y entonces produjo esta obra de arte que también merece la pena ver, es obligado conocer, Tiempos modernos. El socialismo más virulento y el que más triunfa es el comunismo, el socialismo comunista. Para entender lo que es una ideología, es bueno leer algunos de los textos fundadores, de los textos canónicos, y uno de ellos es claramente el Manifiesto Comunista. Es un texto muy breve, que uno puede buscar en Google y le aparece, pues son 30 páginas, es un manifiesto. Por lo tanto, está pensado para enardecer los ánimos de los trabajadores. Termina con la famosa frase, el famoso llamamiento, proletarios del mundo, uníos. Las ideologías son productos conspirativos. Lo que quieren es el poder y para conseguirlo pues tienen que conspirar, algunas más que otras. En España, cuando empleas la palabra conspiración, pues siempre hay algún listillo que piensa, este es un conspiranoico. Y efectivamente hay conspiranoicos por la vida, ¿no? Yo tengo varios amigos que detrás de cualquier cosa ven siempre una mano negra, unas cosas turbias. Eso es un conspiranoico. De todas formas, si dices que las ideologías conspiran habitualmente, pero no eres un conspiranoico, estás estudiando historia y estás diciendo lo que son. La mejor manera de entender esto es leerse precisamente el Manifiesto Comunista. A mis alumnos se los recomiendo. Les digo que no se fíen muchas veces, eso es muy bueno, no se fíen de lo que dice el profesor, porque el profesor puede tener sus opiniones personales, se puede equivocar muchas veces, pero vaya usted a las fuentes. Para explicar, el marxismo es un producto interesantísimo desde el punto de vista histórico y tiene muchas facetas que lo hacen también muy ameno a la hora de ser explicado. En este caso, pues les puedes contar muchas cosas. A mí que me gusta la literatura y el cine, pues les hablo de películas muy buenas. Por ejemplo, Katyn, que quizá no les suene a ellos, esa operación de Stalin para decapitar a todo un país como Polonia, matando a los 20.000 polacos más relevantes, militares, sacerdotes, profesores. Y luego les hablo de libros como Archipiélago Gulag y de Solzhenitsyn. Les hablo de Vasily Grossman, no su novela famosa Vida y Destino, sino Todo Fluye, que es mucho más breve y más asequible. Bien. Esta es un libro obligado, Animal Farm, porque es muy breve, se lee de una sentada. Y luego me interesa mucho que mis alumnos lean el prólogo, porque el prólogo es mucho más interesante casi que la novela. Si lo que quieres es literatura, lee la novela. Pero el prólogo cuenta, entre otras cosas, por qué una empresa, una ideología tan dura que tiene sobre sus espaldas, se ha cargado a muchos millones de muertes. Quizá el comunismo tiene 100 millones de muertes entre China y Rusia y un poco más. Eso que cuenta él. Es lo que cuenta el libro negro del comunismo. Pues eso lo explica muy bien Orwell en el prólogo. Es un prólogo magnífico de 15 a 20 páginas donde te cuenta por qué el comunismo ha gozado siempre de la benevolencia de los gobiernos liberales o de las democracias eurooccidentales. O sea, por qué el malo de la película siempre es Hitler
En cambio, al comunismo se le perdona. ¿Por qué tú no puedes llamar nazi a una persona? Porque eso es un insulto, pero le puedes llamar perfectamente comunista, cuando es históricamente mucho peor lo que ha hecho el comunismo. Bueno, pues eso lo explica muy bien Orwell en el prólogo de este libro. Siempre que ustedes usen la edición de Destino, que es como la más conocida, la más habitual en España. A la pregunta obligada a los alumnos, ¿qué relación tienen las ideologías con la verdad? Pues no saben, se quedan pensativos y leer esta novela es muy buena, porque ahí ves que la relación con la verdad tiende a ser nula, entre otras cosas porque a la ideología no le interesa conocer cómo es el mundo, sino lo que le interesa es cambiarlo, o sea, imponer su propio formato, formatearlo como es lógico, la ideología habla de la verdad, habla de la libertad, habla de la igualdad, habla de la justicia, habla de la solidaridad, pero no cree en ninguna de estas virtudes o valores. Simplemente habla de ellos porque tiene que entenderse con la gente normal y porque tiene que convencerles o engañarles, pero no cree en nada de eso, porque le interesa el poder. Tenemos por aquí un simpático que está haciendo rayas en las imágenes. Esto es la primera vez que me pasa. Durante la Expo 92 en Sevilla, alguno de ustedes la recordará, pues uno de los invitados más importantes fue el filósofo de la ciencia Karl Popper, y ya muy mayor. Y Popper pronunció una conferencia, repito, 92, o sea, justo acababa de caer la Unión Soviética, había sido aquello una cosa milagrosa, sorprendente, estaba todo el mundo estupefacto, pues dio una conferencia titulada precisamente El colapso de la agresión marxista. Yo siempre que tengo un texto breve que no sea un libro, se lo recomiendo a mis alumnos porque tienen muchas cosas que hacer, entonces mi asignatura no es la más importante. Entonces, y cada vez que tengo que ampliar la materia, ampliar la explicación, recomiendo un libro, estamos perdidos, están perdidos. Entonces, si consigo textos breves, entonces este texto que ustedes lo consiguen en internet, pues es una maravilla. Buscan Popper y colapso, y ahí aparece. El colapso, ya verán qué conferencia más magistral. Los nacionalismos, pues, ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Vivimos en un país que sufre la lacra del nacionalismo desde hace muchísimo tiempo, pero hay continentes enteros que lo han sufrido, como por ejemplo África, ¿verdad? O la India. He puesto ahí una foto del Congo, el Congo belga, porque hay gente que no sabe lo que pasó en el Congo belga con Leopoldo II, el rey, ¿no? Y se lo cuento en clase. Recomiendo también películas como Gandhi, porque son muy buenas, se aprende mucha historia, pues están muy bien hechas. Entre la filmografía abundantísima que puede haber sobre la Segunda Guerra Mundial y los nazis, pues recomiendo Sophie Scholl, la carátula que tenéis arriba a la derecha, porque me parece muy apropiada para la gente joven. Porque son un grupo de estudiantes de medicina, salvo Sophie, de la Universidad de Múnich, que se enfrentan al nazismo, que intentan boicotear en la medida de sus posibilidades, sabiendo que les puede salir mal y sabiendo que pueden perder la vida, como así sucede. Entonces, eso es muy interesante para los chicos jóvenes, ¿no? Porque ahí tienen modelos clarísimos. También es muy interesante para ustedes, para la generación de sus padres, porque esos chicos no tendrían ese cuajo, no tendrían esa categoría si no tuvieran unos padres con una categoría semejante, o sea, si no hubieran tenido una educación excelente. Y más o menos, bueno, en la película no se ve, pero bien. El evolucionismo radical es otra ideología
recuerdo lo que contaba antes de los dos peces pequeñitos. ¿Qué es el agua? Pues cualquiera de sus hijos, si le preguntas qué es el evolucionismo radical, pues no tienen por qué saberlo y no pasa nada. Pero es el mundo en el que él vive, es el ambiente que él respira en muchísimas publicaciones, en muchísimos documentales, en muchísimos museos de ciencias naturales. O sea, esta clave interpretativa del hombre y del mundo es omnipresente. No es lo que dijo Darwin, sino es una cosa muy diferente. Es una traición a Darwin. ¿En qué sentido? Pues Darwin en ningún momento eliminó al creador. Él pensaba que, al contrario, que Dios había creado el mundo, el universo, incluso, y que a partir de una primera o de unas primeras formas de vida, pues por medio de unas leyes que él desconocía, pero que supuso que serían la selección natural, la adaptación al medio, pues unas especies iban de unas especies iban surgiendo otras, y así había esa extraordinaria diversificación de todos los seres vivos que contemplamos. Cuando ya en la propia vida de Darwin, varios evolucionistas dijeron que por fin tenían una interpretación materialista de la vida, que hacía superflua el recurso a Dios, y que por lo tanto toda la cosmovisión bíblica, o sea, un Dios creador y organizador, pues era superfluo, ya se podía prescindir de él. Uno de los que lo dijo fue Marx, que escribió a Darwin para felicitarle por esa idea. Darwin le contestó y le dijo que estaba muy equivocado, que él en ningún momento había pretendido prescindir de la visión bíblica, ¿no? Pero bueno, eso digamos que a Darwin se le fue de las manos, o sea, como tantas cosas. O sea, tú escribes una serie de cuestiones como Nietzsche no hubiera tocado jamás a un judío, pero eso cae en manos de un loco como Hitler, y entonces pues te prepara la que te prepara, porque el antisemitismo de Nietzsche está clarísimo en sus escritos. Ya digo, Nietzsche no hubiera apretado jamás un gatillo o no hubiera encendido un horno crematorio, pero digamos que escribió de forma irresponsable. En este caso, Darwin no fue ningún irresponsable, pero lo que dijo fue usado de esta forma torticera. Entre los evolucionistas más famosos, pues el que tienen ustedes en el medio, Richard Dawkins, que es un zoólogo de Oxford que todavía vive, es el autor de El gen egoísta o El relojero ciego, y todavía vive. Nació en el año 41 y es muy brillante y obsesivamente anticristiano. ¿El hombre desciende del mono o no desciende del mono? Pues digamos que para un cristiano da igual, porque basta con afirmar que en la descendencia del mono al hombre hay una intervención especial o hay un alma infundida por Dios y ya está. Que es algo que no tiene nada que ver, o mejor dicho, escapa a la comprobación científica. Pero el caso es que antes se pensaba, y se pensó durante mucho tiempo, que sí descendíamos del mono, hasta que en el año 2000 se leyó el genoma humano y lo leyó Francis Collins en año 2000. Desde entonces eso ya se sabe, y se sabe que ambas especies, la humana y la de los monos, tienen un tronco común y se separan hace unos 5 millones de años. El primer homínido sería el Australopithecus y por otro lado los monos. O sea, son dos ramas por lo tanto no descendemos unos de otros. Se sabe, pero si usted busca en Google origen del hombre, se va a encontrar con la sempiterna procesión. Una imagen vale más que 1000 palabras y esta imagen es realmente buena, ¿verdad? O sea, de los monos que se van hiriendo poco a poco hasta el hombre. Pues eso es imposible acabar con eso. Por eso decía Einstein, entre otras cosas, que acabar con un prejuicio es más difícil que desintegrar un átomo. Digo que esto ya se sabe, pero esto no llega a los libros de divulgación, muchas veces no llega a los libros de texto. La revolución sexual
es otra de las ideologías dominantes y como la anterior, por ejemplo, pues no exige una revolución sangrienta, ni muchísimo menos. Aquí no mueren personas. Se podría pensar que mueren almas, ¿verdad? Porque es una revolución moral. Y es una revolución de las más profundas que ha vivido la humanidad, porque la sexualidad es uno de los ámbitos más profundamente humanos, aunque lógicamente se vive en la intimidad, o sea, eso no sale a la calle y no, a veces es muy difícil contabilizar aunque la gente no lo sepa, los padres de la revolución sexual, o si quieren los abuelos, son Nietzsche y Freud. Para situarnos, Nietzsche muere en 1900, vive 55 años y es un excelente escritor que en parte debe su fama a la brillantez de su pluma, de sus escritos. Es un catedrático de filología griega, o sea, no es un filósofo, pero sabe muchísima filosofía. Una de sus obsesiones es cambiar el planteamiento moral de la humanidad. Le parece que la moral es represiva. De hecho, le parece porque él vivió en un ambiente muy represivo, en un ambiente hijo de un pastor calvinista muy terriblemente puritano, y la imagen que él tiene de la moral y de la religión es que es una especie de losa, que todo te lo prohíbe, todo es pecado, todo te vas a condenar. Bien. Entonces, cada uno es hijo de sus vivencias, de sus experiencias. Entonces, él está obsesionado con este tema. Entonces, lo que dice es que se acabó la represión y vamos a intentar dar la vuelta a todo, y que lo que siempre hemos reprimido y prohibido, a lo mejor eso es lo bueno. Eso se llama inversión de valores. La frase que destacaba ahí, pues es una frase que me parece, como tantas de Nietzsche, me parece buenísima y tiene un impacto poderosísimo. El superhombre no es una persona que físicamente está fuerte porque va al gimnasio, sino es una persona que consigue liberarse de la moralidad que le han transmitido sus padres o en su colegio o su iglesia, y ser para sí mismo el criterio. Es decir, yo soy el que decide lo que está bien y lo que está mal. Como veis, es una cosa también muy vieja, o sea, es tan vieja como la tentación a Adán y Eva. Y Freud pues pertenece a la generación siguiente a la de Nietzsche y no se conocieron, pero digamos que toda la idea de Nietzsche es reforzada por lo que dice Freud, y todo lo que dice Freud es reforzado por lo que dice Nietzsche, se refuerzan mutuamente. Freud le da a Nietzsche todo el prestigio de su ciencia. La ciencia él es médico, psiquiatra. Y entonces, como sabéis, el psicoanálisis es la teoría que dice que todas las patologías mentales tienen en el fondo una causa, una patología, una represión sexual. Cuando Freud murió, su hija, Ana, que era su enfermera y también su secretaria, la que organizaba los papeles de su padre, pues su hija contó la verdad. Y la verdad era que las historias clínicas que su padre había escrito pues eran falsas. Es decir, los pacientes o las pacientes de Freud no le contaron esas historias que él, en algún caso si se lo contaron es porque también fueron inducidos por el propio Freud, que era un encantador de serpientes y podía hacer decir a alguien lo que él quería que dijera. Bien, entonces aquello fue un escándalo muy grande. Sin embargo, ahora mismo tú preguntas a la gente, ¿usted sabe que las historias clínicas de Freud eran falsas? Entonces, ¿usted sabía esto? Poquísima gente sabe. Yo pregunto siempre, no solo en clase a mis alumnos, sino en cualquier tipo de conferencia, ante gente de un nivel intelectual o académico muy alto. Entonces, para que os hagáis una idea, el otro día di esta misma conferencia a gente de Alicante. El otro día significa la semana pasada. Entonces, asistí al catedrático de psiquiatría de la Universidad de Granada. Yo no le conocía.
porque me llamó al día siguiente por teléfono para comentar algunas cosas que habían salido y estuvimos comentando, es un hombre muy tal. Entonces, por casualidad, le pregunté, oye, ¿tú sabías lo que compró? Yo pensaba que me vendría a explicar algo sobre Freud o a decirme que a lo mejor había sido yo demasiado simplista o que esto que había contado no era exactamente así. Entonces, como no me dijo nada, yo le pregunté, oye, ¿esto que conté de Freud y tal? Y me dice, pues la verdad es que no tenía ni idea, no lo sabía. Entonces eso es de lo más sorprendente, de lo más sorprendente. Para que ustedes no se fíen de mí, porque es bueno que, pues, basta con que entren en Google y tecleen Freud historias clínicas y ahí verán ustedes todo el tomate que ha traído, que tiene todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no se ha... Porque esto no ha servido porque esto acabaría con el prestigio de cualquier persona, ¿no? Y más con un científico, porque es una cosa muy seria. ¿Por qué no ha acabado con el prestigio de Freud? Pues ustedes mismos saquen conclusiones. Seguimos con la ideología, la revolución sexual está en el origen de lo que hoy llamamos también feminismo, está con el segundo feminismo y con el tercer feminismo. Ahora estamos en el tercero, la tercera ola, como la pandemia. La tercera es ya la ideología de género, que es la elección del género a gusto del consumidor, con independencia de lo que diga la biología. Es una perfecta aberración. Y también estamos en el segundo feminismo. El primero, como saben ustedes, fue la equiparación de derechos fundamentales entre el varón y la mujer y concentrando esos derechos en el derecho al voto. Por eso se suele llamar sufragistas a las mujeres que consiguen aquella reivindicación. Aquello es tan viejo, se remonta a la Revolución Francesa. Las primeras sufragistas son de entonces y consiguen una cosa muy buena. El segundo, el feminismo no tiene nada que ver con el primero, porque lo que se plantea ya es una cuestión de fondo sobre la naturaleza del matrimonio, del hogar, de los hijos. Y es una revolución impresionante que queda perfectamente resumida por Simone de Beauvoir, la compañera de Jean-Paul Sartre, resumida en este libro, El segundo sexo, que apareció a mediados del siglo XX, por los años 50, 60. Y con estas tesis fundamentales: el hogar es una cárcel y la mujer lo que tiene que hacer es trabajar fuera de casa. El matrimonio es una trampa machista, un abuso por parte del varón, y lo que hay que hacer es no casarse, y si te casas poder divorciarte cuanto antes. Los hijos son una carga insoportable, por lo tanto es mejor no tener hijos, y si quedas embarazada pues poder abortar, usar anticonceptivos. Y el orden sexual no tiene que seguir ningún orden natural, porque la naturaleza no existe. Lo que tiene el hombre es libertad, no naturaleza. Por eso se aconsejan todo tipo de experiencias, como ahí aparece. Esto, claro, mis alumnos, en cuanto oyen estas cosas, al día siguiente ya están todos y hacen bien buscando El segundo sexo de Simone de Beauvoir. El problema es que es un libro muy difícil de entender. De hecho, todos renuncian, no pasan de la página 5. Pero bueno, ahí les queda así como en otros casos yo les digo, tenéis que ir a las fuentes y tenéis que leer esto. En este caso es muy difícil, porque ya digo, es muy difícil leer este libro. Ya estamos cumpliendo la hora. Pues mayo del 68 el 68 fue un año intensísimo. Ahí está mayo del 68. Ahí está el libro The Population Bomb, la bomba de la población, que engañó a media humanidad sobre el hecho de algo que no existía, que el mundo está superpoblado. Es muy sorprendente. Bueno, para ver que el mundo no está superpoblado basta con subirse a un avión, ¿no? Y mirar un poco hacia abajo. Bueno, alguien me está engañando. Pero bueno, es muy sorprendente que al cabo de unas décadas hemos pasado de la superpoblación al desierto demográfico. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Estaba tan superpoblado el mundo antes y ahora realmente nos estamos hundiendo en el desierto demográfico.
El 68 es el año de la... No del invento, porque ya estaba inventada hace muchos años, pero estaba estrictamente prohibida en todos los países. Pero el 68 se aprueba la píldora, su venta en farmacias, al menos en algunos países occidentales, en Estados Unidos, en Francia. El 68 es el año en el que Pablo VI publica la famosa encíclica Humanae Vitae, sobre la vida humana, donde habla sobre todas estas cuestiones, algo que no se le ha perdonado a la Iglesia católica desde entonces. El 68 es, por supuesto, y las ideologías, pongo abajo, el mundo de las ideologías es el mundo del aborto. Bien, la posmodernidad no es una ideología, es simplemente el ambiente en el que estamos viviendo, pero no puedo hablar de las ideologías sin explicar qué es esa posmodernidad, perfectamente definida por Bauman en su libro Modernidad líquida. Antes el mundo era estable porque el trabajo era estable, las relaciones entre los amigos, en el matrimonio, en el trabajo eran estables, pero ahora ya pues la gente cambia de trabajo cada poco tiempo, cambia de amigos, cambia de ideas, cambia de estos son mis, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no los puedo cambiar. Eso tiene su precio también, porque esa falta de estabilidad hace que la gente acabe mentalmente muy tocada. O sea, los desequilibrios mentales tienen mucho que ver con el desequilibrio de la propia vida, una vida tan... Bien, ¿por qué se habla tanto de la posverdad y del posdeber? Bueno, la gente se habla menos del posdeber, pero el posdeber es una realidad tan patente y tan importante o más que la de la posverdad. Del posdeber habla un libro de Lipovetsky, uno de los grandes filósofos posmodernos francés que vive el crepúsculo del deber. Y la posverdad, uno puede decir, pero vamos a ver, esto de la mentira no lo hemos inventado nosotros, precisamente la mentira existe desde siempre. Bien, pero ¿por qué hablamos de posverdad? Pues no es lo mismo que tú estés enfermo a que esté enferma toda la ciudad. No es lo mismo que hay un porcentaje de que esta enfermedad tenga un 0,5% de la población a que la tenga un 20% de la población. Ahí ya tienes una epidemia, una pandemia. El tema de la verdad pasa algo parecido. No es lo mismo que mientan algunas personas a que se ponga de moda la mentira y mienta mucha gente. Lo mismo que la corrupción. No es lo mismo que haya cierta corrupción a que se ponga de moda y encima esté bien vista la corrupción. Bueno, pues todo el mundo engaña, o todo el mundo miente, o todo el mundo soborna, ¿no? Bien. Pues ese es el problema de la posverdad, la aceptación social. Antes, cuando tú mentías, o cuando eras un corrupto, o cuando eras, pues si se te pillaba, eso te pasaba factura. Ahora cada vez menos, porque cada vez está más aceptado socialmente, pues eso, que todo el mundo... Y para respetar el tiempo, pues terminamos. Aquí tenéis el comienzo el famosísimo comienzo de la novela de Dickens, Historia de dos ciudades. Resumen espectacular de lo que es lo que producen las ideologías. Pues ya podéis aplaudir si queréis Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias. Yo he hecho un aplauso virtual. Como mucha gente se va a ir a las 9, me ha llegado una pregunta, bueno, me han llegado 2 preguntas y les voy a dar prioridad y voy a dar la voz a la persona que además es la asistente más lejana que hemos tenido por ahora. Viene de Roma, está en Roma. Marta Isabel González, si quieres activar el micro.
Vale, allá voy. Gracias. Bueno, desde Roma, con una conexión muy mala, aviso. Siempre nos quejamos de todo lo de España, pero o sea, lo de Italia es. Gracias, ha sido excelente la clase, la charla, la presentación del libro. Ya he puesto un tweet mientras escuchaba y me parecía que al principio clarificaba un poco la pregunta que iba a hacer. Una es... ¿Te puedes presentar, por favor? Marta Isabel González, yo trabajo como responsable de prensa y comunicación en un dicasterio del Vaticano, en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. La primera pregunta es si es verdad que el Papa Francisco es comunista o por qué se dice que el Papa Francisco es comunista. También se decía de Jesús. Y unido a un poco esto, ¿qué le tendría que pasar a la religión para convertirse en ideología? Creo que un poco en las 3 claves que dabas al principio, ahí estaría un poco la clave, ¿no? Pero pienso, no sé, en esa visión materialista, ¿no? Pero la cuestión es cómo se puede, o sea, ¿por qué todo el rato tenemos que estar defendiendo si el catolicismo concretamente y el cristianismo es comunista? Y la segunda sería más bien por qué en la lista de las ideologías se incluía... No aparecen, sí, las religiones. Bueno, eso me quedó claro, no, pero era otra segunda pregunta. Las voy a poner en el chat tampoco para que no se me olvide. Incluías en la primera lista ecologismo, que no hemos hablado mucho de ello, aunque un poco así mezclado, y por qué la posverdad y el posmodernidad que vivimos no se puede considerar ideología. Y ya no quiero monopolizar más. Gracias por darme entrada. Esto de estar en el Vaticano tiene sus ventajas. Pues brevemente, Marta, el Papa no puede ser comunista y tú puedes llamar al Papa lo que quieras. Como tú muy bien has dicho, se lo llamaron a Jesucristo, pero el comunismo es una cosa muy concretita. Claro, si tú aplicas la palabra comunismo de forma tan amplia, que dice, bueno, pues las cosas más o menos en común y tal, pero tampoco es eso, porque Jesucristo, o por lo menos Jesucristo podía tener ciertas cosas en común con ciertas personas, pero nunca lo predicó para el resto de los humanos. Por lo tanto, el Papa pues no puede decir, usted estudie un poquitín primero y luego aclárese con el lenguaje, use las palabras de forma apropiada, hay que decirle a muchas personas. Además, tú que te dedicas a la comunicación, ¿verdad? Pues fíjate, el lenguaje hay que usarlo propiamente. Por eso mismo, cuando se dice, la religión no es una ideología, pues depende de cómo use usted la palabra. O sea, yo he usado la palabra, digamos que técnicamente, pero también se puede usar de forma amplísima, de forma que ideología es cualquier idea que tiene una persona. En ese sentido hay tantas ideologías como personas, hay 7.000 ideologías. Pero en la medida en que tú amplías el significado, cada vez te sirve menos la palabra, no te aclaras con ella, ¿no? Por lo tanto, las religiones contraria a una ideología, primero porque todas las religiones están abiertas a la trascendencia, mientras que la ideología es siempre férreamente materialista y normalmente muchas veces son violentas y engañosas. El ecologismo no lo he tratado, podía tratarlo porque sí es una ideología, pero se me iba el tiempo y luego es quizá de todo lo que he explicado lo que menos controlo, por lo tanto, digamos que me he escaqueado. El tema de la posverdad. ¿Por qué la posverdad no es una ideología? Pues es un clima, es como si me dices el relativismo, pues es una de las señas de identidad del mundo en el que vivimos, pero no es una ideología porque no pretende revolucionar nada, ni monta un partido político para alcanzar el poder, ¿no? En la posverdad estamos todos, pero no pretende cambiar el mundo. No hay un equipo, no hay una serie de personas que se dediquen a... Bien, pues eso te cuento. Muchas gracias. Y oye, ya quedaremos con esto porque me interesa mucho conocer a una persona que trabaja en Roma y además en un dicasterio. O sea, yo jamás he conocido a una persona tan interesante. Bueno, yo solo con la respuesta de que de ecologismo no habla porque no lo controla, ya me ha ganado todavía 10 puntos más. Es tan difícil encontrar a alguien que admita que de algo no sabe que nada. Pues hablamos cuando sea. Pero ¿sabes lo que me pasa? Yo en clase muchas veces cuando me hacen preguntas mis alumnos les digo, a ver, yo de esto no entiendo mucho. Entonces, ¿sabes lo que piensan? Dice... Arriba es que estaba viendo una conferencia de Ion. Dice,
Este es un cara dura, porque este seguro que lo sabe, pero no quiere contestar. No, le digo, a ver, yo esto no controlo, pero déjame que estudie un poco y ya te contesto la semana que viene. Eran las 8. Muy bien. Entonces estoy viendo a ver si le queda algo o cómo es la cosa. ¿Qué más? No sé si hay alguna pregunta o nos has dejado a todos con tantas preguntas dentro que no nos atrevemos a formularlas en alto. No sé si hay alguien que quiere, bueno, o una reflexión o algo que ha aprendido y que quiere compartir, que también es el espíritu de estas sesiones, bueno, que de aquí surja un aprendizaje. Me decías al principio, bueno, que eres escritor, profesor, filósofo, pero que no estás en las nubes. Así que yo también recomiendo a la gente que, bueno, que quiera comprar el libro. Hemos puesto ahí dónde se puede adquirir. Bueno, por aquí preguntan, aunque ya lo ha explicado al principio, si puede recordar la definición de ideología. Bueno, sí. Pues, como decía antes, 2 palabras y además, literalmente, filosofía revolucionaria. Lo que pasa es que si luego le añades que tiene una cosmovisión, o sea, una visión materialista, ya son 3 palabras, filosofía materialista revolucionaria, pues la completas. Nos preguntan... Perdón un segundo. El que lo explica perfectamente, el primero que lo explica muy bien es Marx. Marx dice, hasta este momento, hasta el marxismo, todas las filosofías han intentado entender el mundo. El marxismo, o sea, yo no quiero entender el mundo, yo lo que quiero es cambiarlo. Dice, y añade, el marxismo es algo tan práctico como sembrar y cosechar patatas. La comparación es suya, ¿eh? Sembrar y cosechar patatas, Kartoffeln. Entonces, bueno, pues con eso lo entiendo. O sea, yo no quiero entender el mundo, me tienes en cuidado, lo que quiero es cambiarlo. Y ya está, punto. ¿Qué más? Nos pregunta Marquesada cómo se combaten las ideologías. ¿Ha ganado la batalla la ideología de género y ha cambiado el mundo completamente? Sí, la ideología de género ha ganado la batalla, la está ganando de forma... ¿Y cómo se combaten? Bueno, cuando alguien gana una batalla es porque de alguna manera se lo merece, o sea, ha puesto más esfuerzo, más inteligencia, porque a nadie le regalan nada. Entonces, si usted dice, bueno, es que en este país han ganado la batalla por la izquierda cultural, merecen, o sea, han trabajado mucho más que la derecha inculta, a lo mejor. ¿Cómo se puede contrarrestar? De entrada, con mucha formación. O sea, es imposible que usted pueda educar bien a sus hijos en estas cuestiones si no sabe sobre esto. Porque antes para educar bien a los hijos no hace tantas cosas, porque además la sociedad empujaba en la misma dirección. Ahora ese mundo homogéneo ha saltado por los aires desde hace décadas y hay un montón de información contraria a lo que a ti te interesa transmitir a tus hijos y además puede estar muy bien dada por los profesores de tus hijos, por las películas que ven, por las novelas que leen, por la música que oyen, lo que decía antes, ¿no? O sea, por dónde entra la... entonces, mucha formación. Los padres de Mafalda, para educar a una niña muy despierta, que lo quería saber todo, no necesitaron tener especial formación, basta, porque vivían en un mundo, como decía antes, muy homogéneo, donde había 2 grandes bloques, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso, pero eso, pues ya digo, eso ya no existe, vivimos en un mundo mucho más complicado, por eso no nos queda más remedio que dedicar tiempo a la formación y luego tener muy buenas explicaderas. Eso no es sencillo, hay que dedicarle tiempo. Tienes que escoger muy bien los libros que lees, leer muy buenos libros. Tienes que escoger muy bien el cine que ves. Yo diría que no se puede perder el tiempo ahora mismo, ¿no? Porque todo lo que consumas
el consumo de, digamos, entretenimiento que sea a la vez muy formativo. Entonces tienes que dar con productos que sean muy entretenidos y muy formativos. Y eso existe, ¿eh? Vamos, si tú me pides a mí una lista en mi terreno, oye, José Ramón, ¿me puedes dar una lista de libros que sean de literatura o de ensayo o biografías o teatro o poesía? Yo te hago una lista de todo esto porque me paso el día recomendando a mis alumnos estas cuestiones, ¿no? Si ya me preguntas otra cosa, pues a lo mejor no, pero... En ese sentido, José Ramón, creo que acabas de reeditar el libro que yo decía al principio, que había sido mi conocimiento del autor de hoy, de José Ramón Ayllón, y que a mí me llevó a tener esa inquietud por la filosofía ética razonada, que lo leí hace más de 20 años. Cuéntanos un poco de ese nuevo libro que nos vamos a encontrar de nuevo sobre la ética. Bueno, este es un libro que se llama Ética actualizada, pero no es una reedición, es un libro diferente. Okay. Es un libro diferente, aunque todo lo que tú has leído en Ética razonada aparece aquí, pero aquí aparecen muchas más cosas. Por ejemplo, Ética razonada salió hace 20 años, pero hace 20 años no existía la ideología de género, o por lo menos no se hablaba de ella. No existían ni siquiera palabras como transexual o como homofobia, y si no existían esas palabras es porque tampoco existían esas realidades detrás, que son inéditas. Por supuesto no existía posverdad. Entonces, de todas esas cuestiones hay que hablar en un libro de ética actual, ¿no? No porque la ética haya cambiado, sino lo que ha cambiado es la realidad, mucho. Entonces ya no puedes ir con planteamientos solo de hace 20 años. En ese sentido, este libro es mucho más completo que las ideologías. O sea, las ideologías es un libro muy fácil, muy ameno, muy variado, como la conferencia que habéis oído, ¿no? Porque hay que contar muchas cosas y entonces pues estás entretenido escuchando tantas cosas, ¿no? Diferentes. Pues así es el libro de las ideologías. Pero el libro de ética es muy completo, te forma. Ese sí que yo te lo aconsejaría. Ya siento pasar al modo vendedor, pero me lo has puesto en bandeja y además te lo agradezco, porque es un libro que tiene un esfuerzo de muchísimos años, y no solo por contar cosas correctamente, sino por hacer de esas cosas algo ameno, por un discurso muy ameno, de forma que tú enganches, o sea, el lector enganche. Tú ten en cuenta que yo tengo que vender esta moto, este producto, a chicos de 18 años, ¿no? Que no me lo ponen fácil, porque son hijos de su época. Entonces, antes los hijos eran de sus padres, más o menos. Ahora los hijos son más de su época que de sus padres. O sea, la época los influye más, el ambiente influye más sobre ellos a partir de la adolescencia que sus propios padres. Entonces eso es una cosa muy seria. Entonces, en este sentido, yo que no tengo las cosas fáciles, pues ya llevo muchas décadas sufriendo frente a un público al que tengo que venderle una cosa que no es sencillo. Entonces tengo que ingeniármela a saber cómo te lo cuento, ¿no? Para que te resulte, para que no rechaces este argumento. Entonces, en ese sentido, creo que ese libro pues, es muy interesante. Y, de hecho, si alguno de ustedes lo compra y no le gusta, yo le devuelvo el dinero, como el Corte Inglés. José Ramón, una última pregunta para cerrar. Lo digo por la hora, no porque no estuviéramos aquí muchísimo tiempo haciéndote preguntas diversas. Me parece muy interesante el comentario. Ay, perdonad, que se me acaba de ir. Sí, creo que es Loli la que lo dice, si todo va a peor, ¿no? Ayer escuchaba te lo he comentado antes, es que se me ha ido el nombre, bueno, hablando sobre este tiempo ha venido para quedarse, esta realidad es en la que tenemos que ser felices, esto es lo que hay y no añoremos los tiempos pasados. Esto va a peor y estamos en un entorno negativo, hay esperanza, somos líderes, que era lo que decía también el autor. ¿Usted cuántos hijos tiene? Pues tiene esos líderes para formarles para el futuro. ¿Qué nos recomiendas? Leopoldo Abadía. Pues,
Claro, yo estoy con Leopoldo Abadía claramente. Hay gente que dice, porque yo tiendo a sonreír y ser optimista, pero siempre que estoy en público, porque pienso que la gente no tiene derecho a un discurso tristón, y porque ya la vida es suficientemente complicada como para que encima vengas tú a cargar las tintas. No tiene eso sentido. Eso, desde luego, no es nada educativo con la gente joven. Pues a ver el mundo en el que vives. El mundo en el que vives, ya te digo, como dice este amigo mío, es muy complicado. No te voy a decir si vamos a peor o a mejor. O sea, tú mismo, que ya eres adulto, ya eres mayor, pues saca tus conclusiones y luego me cuentas. Y si resulta que eres cristiano, pues tú mismo también me cuentas. No me acuerdo qué te iba a decir. Todo va peor, sí. era un poco ese. Voy a hacer una cosa. Yo te mando también desde el punto de vista de la política, nosotros estamos viviendo en un país, en España, estamos viviendo una cosa muy surrealista todo, ¿no? O sea, la política que estamos viviendo es realmente surrealista. Ahora, también te diría, la historia no está cerrada, el hombre es libre, se puede esperar de la libertad cualquier cosa, lo peor, pero también lo mejor. Y tú nunca puedes decir, es que como sigamos así, bueno, es que vamos a... No se sabe dónde vamos, porque la historia siempre está abierta, siempre está abierta. Fíjate lo que pasó con el comunismo, porque de repente va y se cae. Eso ningún analista había sospechado, soñado que semejante emporio pudiera caerse en... Bien. Luego, no tiene sentido un discurso negativo y mucho menos catastrofista. Lo que sí tiene sentido es arremangarse y hacer lo que puedas. Tengo un amigo muy simpático que dice, yo cuando me muera, tan simpático como Abadía, dice, yo cuando me muera me gustaría que pusieran en mi epitafio, hizo lo que pudo. Claro, todos nos reímos y, hombre, es que como consigas que te pongan en el epitafio y hizo lo que pudo, eso es tu propia canonización, porque si has hecho lo que has podido, eres un santo. O sea, es una fórmula de canonización. Y luego, como fan que soy de Julián Marías, pues el lema de Julián Marías era por mí que no quede, que es lo mismo que mi amigo simpático, por mí que no quede. O sea, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, porque, de acuerdo, yo no voy a cambiar el mundo, porque el mundo no hay quien lo cambie, menos una persona, pero nadie me impide que yo hable, que yo escriba, que yo tenga amigos y que yo influya sobre mis amigos, sobre mi familia, sobre mi comunidad de vecinos, sobre mis amigos del deporte. Nadie lo impide. Y en la medida en que tú seas una persona con simpatía, con argumentos, con criterio, influirás en mucha gente. Eso no te quepa ninguna duda. Tienes que, no te oigo, Elena. Pues creo que nos quedamos, muchísimas gracias, con esa frase tan bonita y tan inspiradora de por mí que no quede. Somos 50 personas ahora mismo, que, bueno, ahora 42 porque se han debido ir ya a cenar algunas, pero por mí que no quede y que este mensaje llegue a mucha gente. Hemos grabado esta sesión para que la podamos hacer extensiva a mucha más gente. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Disculpar que igual a alguno le he dicho que se callara porque éramos tantos que me daba miedo que nos condicionara la conferencia. Y nada más, seguiremos en contacto. Oye, en cuanto esto acabe, nos vemos en Madrid, ¿eh? Claro que sí, no, esto hay que hacerlo presencial. En Madrid. Yo tuve la suerte de escucharte en directo en la librería que está en Ayala. Ars. Sí. Y claro, y ahí dije, es que esto hay que llevarlo. Yo tenía un sueño, hace 20 años me leí un libro y hoy te tenemos aquí compartiéndolo con 50 personas y nos escuchan desde Roma. O sea que, claro que sí. Muchísimas gracias, José Ramón. Después de esto solo puedo decirte que qué guapa te veo. Y nada, por favor, todos...
Y que compremos el libro. Yo ya voy a por el nuevo, ese sí que no lo tengo, que es el único que no me he leído. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, que cenéis bien. Gracias. Gracias, me voy la última por... Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Nos ha encantado. Buenas noches. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me ha parecido una conferencia excelente. Y Me le alegra agradezco muchísimo. mucho. Muchas gracias. Ha sido excelente. Bravo. Yo estoy engordando con sus... Porque para un profesor no hay como tener un público tan bueno. No, ha sido excelente. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a ti, Yolanda. ¿De dónde eres? Yo soy francesa de padre y camerunesa de madre. Ah, Y casado con un español, así que yo soy un poco de todo. Merci, ça a été excellent. En plus, je suis diplomate, donc j'ai été formidablement impressionnée par le contenu. Bravo. Comment est-ce que tu as connu sur la réunion? En fait, c'est le groupe de l'Opus, parce que mon mari et moi nous sommes de l'Opus, depuis Genève. Donc, voilà, je connais pas mal, je connais Gloria, par exemple, Gloria Casteron, Soledad et tout ça, donc voilà. Et mon mari et moi, on a suivi la conférence et on a beaucoup aimé. Et lui, il est très conférencier, donc merci infiniment. Merci. Yolanda. Soledad, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci infiniment. La tenemos que hacer eso, internacional. Esta es la primera internacional, además. Gracias, me ha gustado mucho. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Yo creo que ya estamos muy poquitos. Mil gracias, José Ramón. No te podemos hacer llegar un regalo virtual, pero sí que es encuentro presencial. ¿Para qué quiero más regalos? Si solo con veros ya. El regalo va a ser que vamos a ir comprando libros. Mira, Laura, parece que... Claro. Digo, bueno, voy a saludarle ya que... Hombre, Laura. Sí. Laura. Laura, sabía que estabas ahí. Claro, pero digo, ya le saludaré luego al final. Me voy a interrumpir. La sesión tan interesante. Oye, Laura, ha quedado más o menos bien, ¿verdad? Sí, ha quedado muy bien, muy interesante. Bueno, pues ahora es interesante que tú lo hayas oído porque claro, como tú tienes muchísimas vías y contactos y cosas, ya sabes que vamos a trabajar este asunto. Sí, claro que sí. Ahora tenemos una herramienta más para apoyar las ventas. Efectivamente. Muchas gracias, José Ramón. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Cuando queráis venir a Burgos, que sepáis que en Burgos recibimos muy bien a la gente de Madrid. Vale. Gracias. Y que tenemos una ciudad preciosa para enseñar. Desde luego. Pero nada, menos mal que gracias ahora a lo virtual, pues hemos podido capturarte. Buenas noches. Entonces, Elena, ya me puedo ir, ¿no? Por supuesto. Gracias. Adiós. Muchas gracias. He pasado en el chat los datos de contacto, que decía que podemos estar en contacto, porque aquí Marta, en Italia la filosofía aquí se vive muchísimo y los debates no son como en España, lo digo por el tema de la distancia, la perspectiva y todo. Cambia un montón, os oigo decir, porque en este país, y ya oigo esa queja española, o sea, es que me estoy dando cuenta de cómo somos, es que somos la pera en España siempre, nos quejamos un montón. Y lo que sí cambia aquí es su historia y su política, evidentemente les ha marcado. Entonces son el nivel de conversación en gritos es mucho más bajo, en profundidad de filosofía es Roma, es origen, ¿no?, de tanto diálogo, y a mí me encanta escuchar los debates políticos aquí. Es que hasta el fútbol lo retransmiten tranquilos. Digo, madre mía, es que nosotros somos tan apasionados. Así que... Y qué capacidad, qué capacidad de argumentar, ¿verdad? Y con qué elegancia. Un nivel de filosofía que yo me da vergüenza porque yo ya soy del 75, con lo cual yo ya viví una filosofía muy básica en el instituto
y ya he tenido que leer por mi cuenta todo lo demás, pues gracias